Bienvenidos a una semana más de Jóvenes en TV. Hoy nos encontramos desde un lugar histórico y maravilloso en Coyoacán, el Museo de las Intervenciones, ex convento de Churubusco. Ya comienza la semana Jóvenes en TV. Vamos a iniciar una nueva aventura por los paisajes de la reflexión y la construcción de conocimiento. Amigo Ernesto Tejeda, ¿estás listo para la diversión? Me estás retando, ¿verdad? Claro que estamos listísimos para explorar los senderos y enfrentar las sorpresas de esta selvática propuesta que hicieron nuestros especialistas. Este lunes tendremos una gustada sección de vida saludable con el programa Naturaleza, también Agenda Verde. Y Comunicación nos presenta biodiversidad y un capítulo de Hospital Veterinario. Pues Saberes Digitales trae un tema de gran utilidad, la medicina a través de herramientas digitales. También exploraremos qué es la discapacidad y qué responsabilidades implica para la sociedad. ¿Ah, sí? Pues de seguro tú no sabes bien a bien qué significa espacio público y cuál es su importancia para el desarrollo social y cultural. Aquí te vas a enterar. ¿Te refieres a la selva del Jurásico? Pues yo te tengo algo mejor. La especie de tardígrados están hasta la luna y resisten lo increíble. ¿Los conocerás? Pues aquí, en Pensamiento Matemático, hablaremos de dinosaurios y petróleo. Acabaremos de una vez por todas con una de las creencias más extendidas del último siglo. Esto se va a poner muy bueno. Animalitos. ¡Ay, papá, un pollito! ¡Mi botana! ¡Ay, prepárate para morir! ¡Ah! ¡Nadie puede contra la furia de mis alas! ¡Ah! ¡Prepárate para convertirte en petróleo! Referí, a ver, corte. Detengan esto, ¿eh? Esta es la pelea más absurda de la prehistoria, Ismara. ¿Qué? ¿Por qué o qué? ¿Te parece poco? Ay, no me digas que te enojaste porque tu invencible Velociraptor finalmente encontró un rival a su altura. Ay, ¿qué va? Es por algo mucho más grave. Al morir, ya sea por combate o meteorito, los dinosaurios no se convierten en petróleo, Ismara. ¿Qué? ¿Cómo crees si todo el mundo lo sabe? Si son puras excusas solo porque ibas perdiendo. Claro que no. Sí sabes que yo soy muy del espíritu así deportivo. Pero antes de seguir discutiendo sobre el petróleo, conozcamos un poco más sobre este combustible fósil. El petróleo es un hidrocarburo de origen orgánico no soluble en agua. Se trata de una sustancia que conocemos desde la antigüedad. Los griegos lo llamaban aceite de piedra, significado de su nombre actual. Su explotación, aunque de forma artesanal, comenzó en tiempo de los romanos utilizándose sin procesar como combustible. Hasta inicios del siglo XX, encontrarlo era una cuestión muy azarosa, pues los prospectores de aquellos días solo daban con él cuando encontraban filtraciones superficiales. La extracción sistemática comenzaría unas décadas más tarde, convirtiéndose en una industria tremendamente potente que cambiaría el mundo como lo conocíamos. Existen diferentes tipos de petróleo que varían según la mezcla de diferentes sustancias que los componen y la roca en la que se encuentran. Aunque todos lo identificamos con el color negro, no es raro encontrar petróleos cafés, verdes e incluso rojos. Algunos los han clasificado por su sabor en dulces, ligeros, fuertes y amargos. Y otros valientes hasta por su olor, que varía de acuerdo con la cantidad de azufre presente en la mezcla y huele más o menos a huevo podrido. Una manera menos asquerosa de distinguir los diferentes tipos de petróleo es basándonos en su densidad. Así pueden ser pesados, parecidos al chapopote que usamos para asfaltar, o ligeros, más similares al aceite que usamos para cocinar. Y ahora llegamos a la cuestión, ¿el petróleo está hecho de restos de dinosaurios? La respuesta es no. Se trata de una creencia errónea que se ha mantenido a través de los años. En realidad, sí está formado a partir de restos de plantas y animales, pero no gigantes como los de la leyenda,
sino miles de veces más pequeños, como nos explicarán a continuación. El petróleo se usa para fabricar casi de todo, ¿eh? Como nuestros guerreros jurásicos. Elemental, compañera, y mil cosas más. La cuestión con él es que se trata de un recurso que ha sido abundante, pero no es eterno. Además, algunos de sus subproductos son altamente contaminantes, lo que nos ha traído más de un problema. Mejor vamos con nuestra primera entrevista de hoy para que nos cuenten finalmente de qué está hecho el famoso petróleo. Hola, ¿qué tal? Estamos con el biólogo Jesús Héctor Hernández Arcos. Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien por acá. Muy bien, buenas tardes. Mi primera pregunta es, sabemos que el petróleo es un compuesto orgánico, pero que no está originado de los restos de los dinosaurios. ¿Por qué compuestos está el petróleo originado y cómo es este proceso de formación? Ya, pues de una manera muy general te puedo contar que la formación del petróleo es un proceso complejo, es un proceso físico y químico que tuvo lugar hace millones de años, muchos millones de años, y principalmente está formado de materia orgánica proveniente de microorganismos marinos. Estos microorganismos son principalmente el zooplancton y el fitoplancton, con aportes continentales de materia orgánica. Todo esto se va sedimentando, así como se va formando una casa por ladrillos, y al paso de millones de años se forma una roca que se llama generadora. De ahí migra por presiones y temperaturas a una roca almacén, en donde ya finalmente se perfora y se puede obtener el hidrocarburo. Pero principalmente son microorganismos marinos. Microorganismos marinos. ¿Y cuánta cantidad de petróleo se extrae en México y en el mundo? ¿Qué me podrías platicar de eso? Mira, hay datos que te puedo contar de que tengo aquí a la mano, pero es de septiembre de 2019. En una producción promedio al día en petróleos mexicanos se extrae una cantidad de 1.715.000 barriles diarios. Y a nivel mundial, en este mismo año, se extrajeron un promedio de 88.622.000 barriles de petróleo por día a nivel mundial. Wow, diariamente. Y entonces, estas reservas, ¿no?, del petróleo, ¿cómo es que se distribuyen alrededor del mundo? Mira, tenemos aquí como un comentario para poder responder a la pregunta. Se divide en 6 zonas geográficas, siendo la mayor reserva que se cuenta a nivel mundial es la parte del Medio Oriente, donde está, bueno, ahorita Dubái y todo esto. Y hay otras 4 zonas, que es la parte del área del Pacífico, la parte que comprende a Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica es otra de ellas, la parte de África, correspondiente también allá a la parte de Europa, y la parte misma de Europa y Eurasia, que sería, bueno, la parte que comprende entre Europa y Rusia. En estas zonas geográficas se podrían dividir las mayores reservas que actualmente se encuentran de hidrocarburos. Ok, ¿y cuál dirías tú, Héctor, que son los principales usos que le damos al petróleo? Mira, los principales usos que se puede comentar del hidrocarburo son 5. Entre ellos está el transporte, la gasolina para aviones, barcos, todo este tipo de vehículos. Para poder el poder industrial, que es el uso de gas para la industria. También tenemos los usos que son calefacción e iluminación en tanto a nivel hogar como a nivel industria. Otro de ellos es la manufactura de lubricantes. Y por último tenemos los subproductos, que ya son plásticos, fertilizantes y todo este tipo de productos que son de uso para agricultura, para industria, para hogar, y pues se dividen ya en otras variantes, ¿no? Pero principalmente son estos cinco usos: transporte, uso industrial, calefacción, los lubricantes y los derivados del hidrocarburo. Ok, y nuestros estudiantes que nos están escuchando, muy probablemente en las noticias se escuchan barriles, ¿no? Barriles de petróleo y cuántos barriles de petróleo. Desde la perspectiva de las matemáticas, ¿cómo se calcula el precio de los barriles de petróleo? Mira, aquí sí es algo que, bueno, tiene una respuesta muy compleja, pero de manera general,
Las principales variables que influyen en lo que es el precio de un barril de petróleo viene desde la capacidad de producción del país petrolero, la capacidad del consumo y la situación política y económica que esté en cada uno de los países, ¿no? O sea, matemáticamente se adecua a cada situación de cada uno de estos países productores, ¿no? Ok. Y nosotros, bueno, nuestros estudiantes y nosotros en nuestra vida diaria, siempre todos sabemos que los plásticos que utilizamos en nuestra vida provienen del petróleo, ¿no? ¿Cuáles son los principales usos que les damos a los plásticos? ¿De dónde vienen? Mira, los plásticos principalmente son dos tipos de plásticos los que se generan a partir del petróleo, y entre ellos tenemos los que se llaman los termoplásticos. Esto se refiere a que son plásticos que se pueden ablandar con el calor y se endurecen cuando se enfrían. Y por otra parte tenemos el grupo de los plásticos termoestables. ¿Qué significa esto? Que estos plásticos son los que nunca van a cambiar su forma. Por ejemplo, las sillas blancas recicladas, esos son un tipo de este plástico. Y en el termoplástico pues serían los plastiquitos que utilizamos para comer, ¿no? De hule, que los calientas se pueden modificar sus formas. Estos dos son los grandes grupos que hay de plásticos. Y para finalizar esta primera sección, ¿qué cantidad de plástico crees que generas tú al año? Mira, aquí también te puedo hacer comentario. En México, que es uno de los mayores que generan plástico, tenemos más o menos una cantidad de 8 millones de toneladas al año de plástico. Y de esto, por persona, se estima que al año generamos 50 kilogramos de plástico. Bueno, aquí personalmente en casa tratamos de generar lo menos posible, pero aún así es un poco imposible, ¿no? El tratar de reducirlo, pero pues estamos en el intento. Perfecto, pues es muy interesante lo que nos comentas. Vamos a regresar contigo más adelante, pero nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Yo sí estaba bien creída de que los dinosaurios de plástico antes habían sido de verdad. Y hasta me gustaba imaginarme de qué especie de dinosaurio vendría cada plástico. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Es una creencia tan extendida que sería raro que no lo hubiéramos oído mencionar. Bueno, la verdad es que aunque arruine el chiste de los dinosaurios hechos de dinosaurios, la historia verdadera de detrás del petróleo es muy interesante. Pero como toda buena respuesta, trae consigo más preguntas. A ver, échalas. ¡Ay, las galletas, claro! No, las preguntas. Ah, sí. Ahora sabemos que los dinosaurios reales no tuvieron nada que ver con nuestros guerreros jurásicos. Tenemos resuelto su origen. Pero me pregunto, ¿cómo se hace un dinosaurio de plástico? Conozco al especialista perfecto para resolver esta y otras cuestiones técnicas sobre el petróleo. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Alejandro Fara. Él es diseñador mecánico del Instituto de Astronomía de la UNAM y parte del Programa Espacial Universitario. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Hola, buenos días. Siempre un gusto estar con ustedes. Es un gusto para nosotros. Oye, ¿hoy nos puedes platicar cómo se hace un dinosaurio de plástico? Sí, mira, el proceso es fabuloso. Más allá de que todos jugamos con dinosaurios de plástico cuando éramos pequeños, te tienes que imaginar que los creadores hacen un estudio de las formas de los huesos, de los fósiles que existen y empiezan a hacer dibujos. Todo esto, para esto las matemáticas son imprescindibles porque utilizan pues escalas, utilizan reglas y lo que hacen, bueno, hay dos maneras de hacerlo. La moderna es que en la computadora hacen un modelo tridimensional con sus dibujos, a partir de sus dibujos, y después mágicamente y con una impresora 3D imprimen un prototipo. Y después pasan a hacer lo que llaman los moldes. La manera clásica, que es la más romántica de todas, es cuando hacen una escultura con alambres y después la van moldeando con algunos elementos como plastilina o yeso y la van tallando y esculpiendo. Y una vez más, una vez que terminan, simplemente lo llevan y hacen un molde para la fabricación de los mismos. Increíble. Oye, ¿y cuál es el proceso de llevar el petróleo a que sea materia prima para el proceso de inyección? Bueno, antes que nada tenemos que tener este dato en mente.
el primer plástico hecho por el ser humano no tiene más de 170 años. Fue hecho en 1856, tiene 74 años, 174 años. Fue Alexander Parkes. Y este bioplástico que hizo lo llamó Parkensine. Era un nitrato de celulosa. Básicamente, hay como dos maneras de hacer un plástico. La sintética y la de los productos bioproductos renovables. En la manera sintética lo que se hace es que se aplica un proceso de polimerización. Esto es, las moléculas que son en un principio aisladas, las empiezan a añadir por medio de este proceso y empiezan a hacer que el monómero se convierta en un polímero. Esto es una cadena. Una vez que se logra esto, tenemos termoplásticos, termoestables, plásticos amorfos, un montón de tipos de plásticos. Y lo que se hace después es que en una máquina se ponen estos que llaman bolitas de plástico, los pellets, los ponen en una máquina que los funde y los inyecta a una cierta presión al molde que se fabricó del dinosaurio, por ejemplo. Lo inyectan a alta presión y el molde lo que hace es que le da la forma geométrica. Es más o menos el proceso. ¿Y cuáles son las variables físicas que se deben considerar para el proceso de manufactura? Bueno, el proceso de manufactura implica muchas variables a lo largo de todo el proceso. Desde el hecho de fabricar el molde, ahí implica diseño, manufactura, todos los cálculos para lograr que la geometría y las formas sean adecuadas. Y por el otro lado, una vez que se tienen los pellets, las bolitas de plástico, se tienen que fundir y se tiene que controlar el proceso para que la temperatura, la geometría de la boquilla sea adecuada, incluso la humedad, la presión y la viscosidad en todo el proceso sean adecuados para que el plástico fluya bien, no nada más en la boquilla, sino a lo largo de todo el molde. Y entonces, ¿cuál podrías decirnos que es la relevancia de las matemáticas para este proceso de crear los dinosaurios de plástico? Bueno, tenemos que imaginar, a pesar de que los dinosaurios tienen manitas chiquitas y que parece que no son muy grandes ni importantes, es lo más complicado, lograr que el plástico fluya bien hasta esas pequeñas hendiduras de las manitas de los dinosaurios, del tiranosaurio Rex, que todos nos reímos de ellas. Bueno, esa es parte crucial de todo el proceso, es donde llevamos las matemáticas al extremo. Tienes que imaginar que si la viscosidad del plástico no es adecuada, no llega hasta ese extremo. Entonces, el cálculo de la ecuación diferencial que se tiene que resolver por primera vez para saber hasta dónde llevar ese tipo de plástico a una viscosidad dada, pues es muy relevante. Y sin esas matemáticas implicaría que muchas veces a lo largo de los procesos te equivoques y cada vez saldría más caro. Lo cual, bueno, obviamente, por un lado el dinosaurio no se quiere estar quemando constantemente y por otro lado, pues los industriales, las empresas prefieren invertir en la teoría a estar experimentando y gastando mucho dinero. ¿Cuál es la manufactura aditiva? ¿Cuál es su relevancia? Bueno, esto ha cambiado la historia de la humanidad una vez más. Es el sueño de muchos de nosotros como diseñadores. Una máquina que hace manufactura aditiva es, como mucha gente la llama, es más o menos correcto, pero no es exactamente lo más adecuado, es una impresora 3D. La primera impresora 3D, bueno, fue diseñada en 1983, o sea, hace relativamente a la vuelta de la esquina. Y básicamente lo que hace es que lleva a un plástico, que en esta ocasión en vez de bolitas viene en una especie de hilo de plástico, como de 2-3 milímetros de grosor, y lo va empujando en una boquilla que lo funde. La boquilla, por control numérico, esto es, la computadora le va mandando instrucciones a motores para que se mueva, va depositando este plástico fundido.
y poco a poco va imprimiendo una geometría 3D. Es tan impresionante esta tecnología que hoy día se pueden imprimir un montón de materiales, desde plásticos, incluso metales y cerámicos, hasta biomasa y materia orgánica. Se están haciendo impresiones de órganos para hacer pruebas de funcionalidad y se pueden imprimir con muchos materiales al mismo tiempo utilizando varias boquillas. Es una tecnología que está cambiando la historia de la humanidad y sobre todo cuando vayamos a otro lugar fuera de la Tierra, por ejemplo a la Luna o a Marte, tener una impresora e imprimir la herramienta que necesitas en vez de estar cargándola desde la Tierra, pues ahora sí que, como dicen, es invaluable. Ay, pues muchas gracias por esta entrevista tan interesante, Alejandro, en verdad. Continuamos con el programa en esto que es Jóvenes en TV. Fascinante. Elemental, para bien o para mal, el plástico son uno de los materiales que más han dado forma a nuestro mundo, abriendo una infinidad de posibilidades. Y no pocos recursos ambientales, como hemos visto. Correcto. La clave es utilizarlo de forma racional, maximizando su tiempo de vida y reutilizándolo, reciclándolo siempre que sea posible. Y ahí, en campos tan variados como la ingeniería de materiales y la biología, las matemáticas tienen mucho que ver. Vamos con nuestro último especialista invitado, que precisamente es biólogo, para que nos dé el punto de vista de su disciplina. Hola, Jóvenes en TV, seguimos con el biólogo Jesús Héctor Hernández Arcos. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Mi primera pregunta para ti es, ¿en qué momento de la historia de la Tierra vivieron los dinosaurios y por cuánto tiempo? Mira, el primer momento en que habitaron los dinosaurios fue durante el periodo Triásico. Esto fue durante la era Mesozoica. Esta era se divide en 3 periodos, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Así a grandes rasgos te menciono que este periodo empezó hace 245 millones de años, terminó hace 66 millones de años, y la mayor población de dinosaurios fue durante estos 2 últimos periodos, ¿no? Durante el Jurásico y el Cretácico, incluso hay varias películas. Y al final de este último, el Cretácico, hace 66 millones de años fue cuando fue la extinción de ellos, por teorías que mencionan sobre el meteorito que cayó en Yucatán. Entonces este periodo duró 160 millones de años y fue durante la era Mesozoica. Muy bien. ¿Y cuándo aparecieron, en qué periodo aparecieron los microorganismos de los cuales proviene el petróleo? Mira, estos microorganismos de los que proviene el petróleo, ya se había comentado un poquito, son organismos marinos. Estos, muchos tienen su origen, muchos foraminíferos, algas, microalgas. Entre estos periodos también del Triásico, Jurásico y Cretácico, incluso anteriormente durante el Paleozoico, ¿no? Que es una era anterior al Mesozoico. Son muchísimos más antiguos que los dinosaurios. Muy bien. ¿Cuál crees tú que sea el impacto o la importancia ecológica del petróleo en la Tierra? Mira, la importancia ecológica de los organismos que producen el petróleo, pues básicamente son los principales productores de oxígeno y son la base de la cadena alimenticia. Entonces su importancia es totalmente ecológica y siendo parte también de los ciclos biogeoquímicos del carbono, del fósforo, del nitrógeno. Y pues en general le quitas una parte de la cadena alimenticia, un eslabón y se altera, ¿no? Y creas un impacto. Entonces, pues su importancia es muy alta, jugando este rol, ¿no? En los que te menciono. Héctor, ¿nos podrías platicar de alguna forma sintetizada cómo se forma y cómo se extrae el petróleo? Claro que sí. Mira, el petróleo se forma en cuencas sedimentarias y se requieren 3 procesos básicamente. La formación de una roca madre, que es a partir de los microorganismos que se sedimentan. Después necesitamos tener una roca almacén, donde se vaya acumulando el hidrocarburo que se va generando. Y al final de todo este proceso se necesita una roca trampa para que este petróleo no se pierda. Puede ser petróleo o gas, se necesita una trampa, una roca sello que lo contenga. Este proceso no se detiene, entonces actualmente se siguen llenando las cuencas sedimentarias, después se van a volver roca generadora, roca almacén, y en millones de años vamos a tener petróleo generado actualmente por estos organismos que se están sedimentando.
pero tendrían que ser muchos millones de años más. Bueno, ya que se contuvo este petróleo, este hidrocarburo, hay lo que se llama la exploración petrolera. Esta consiste en diferentes especialidades, ¿no? Una que es la exploración sísmica, que van los barcos en el mar con sus sonares buscando la frecuencia para mapear la zona. Y con estudios, ese es un método indirecto, y estudios directos como es la geología y la bioestratigrafía. Son estudios en donde se determina la calidad del yacimiento, la profundidad, la ubicación y si es conveniente económicamente o no poderlo extraer. Entonces se unen varias disciplinas, lo que son la geología, la geofísica y la biología, para poder complementar los estudios que ubiquen de manera más precisa dónde se encuentra el yacimiento a explotar, ¿no? Ok. Y bueno, nos están viendo muchos chavos de prepa y creo que esta pregunta se la están formulando muchos viendo este programa. Desde el punto de vista ecológico, ¿crees conveniente tú el que sea algo positivo o negativo el quemar hidrocarburos? Desde un punto de vista ecológico, la quema de hidrocarburos lo que nos produce es dióxido de carbono. Y bueno, la mayoría de nosotros conocemos el dióxido de carbono, que es un gas efecto invernadero. Y como tal, este gas efecto invernadero lo que está generando son productos en el actual cambio climático, ¿no? Entonces, desde un punto de vista ecológico, lo que nos genera es el aumento de este tipo de gas, y pues las consecuencias ya se están viendo, ¿no? Entonces, pues sí sería una manera negativa, una forma negativa, ¿no? De considerarlo. Claro, generaría un impacto negativo. Y por último, me gustaría preguntarte, tú como biólogo, ¿cómo utilizas el pensamiento matemático en tu profesión, en tu día a día? Es decir, hay muchos estudiantes de preparatoria que nos están observando y muchos de ellos quizá quieran ser biólogos en su futuro cercano, profesional, y quieran estudiar eso en la universidad. ¿Qué les recomendarías tú acerca de cómo utilizar el pensamiento matemático en esta profesión? Híjole, es una pregunta que muchos nos hacen de si la biología y matemáticas, y la respuesta es sí, ¿no? Para hacer un estudio quitando el petróleo, cualquier análisis de alguna especie, pues tienes que checar su distribución, la cantidad que existen. Entonces hay diferentes herramientas estadísticas para hacer estudios de ecología de poblaciones, ecología de comunidades, y para todo esto se requieren tanto como matemáticas como estadística, ¿no? Entonces van de la mano, o sea, no se puede apartar la matemática de la biología. Súper. Y si tú pudieras platicar contigo mismo cuando tú estabas en la preparatoria, cuando tenías 16 años, ¿no? Y estabas tú descubriendo qué estudiar en la universidad, ¿qué consejo le darías hoy a esa persona? Híjole, cuando decidí estudiar biología, pues eran diferentes las condiciones actuales, pero ahorita tenemos muchas herramientas, ¿no? Lo que es el internet, la información que se encuentra en la red. Entonces, pues podemos ampliar un poquito más nuestra visión de lo que nos gusta, ¿no? Por ejemplo, geografía, no sé, astronomía, química, física. Tenemos los recursos para entrar y ver realmente nos llama la atención, nos gusta, y si es así, pues adelante, ¿no? Hasta incluso autodidacta puede irse uno volviendo con las herramientas que actualmente contamos. Así es, pues muy interesante todo lo que nos compartes y muy buenos tus consejos. Muchísimas gracias, Héctor, por estar con nosotros, y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Y así, sin darnos cuenta, hemos llegado al final del capítulo de hoy. Cuando tengan un dinosaurio hecho de plástico en la mano, recordemos lo que escribió el escritor guatemalteco Augusto Monterroso sobre ellos. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Por eso hay que cuidar nuestro medio ambiente, consumir racionalmente y reciclar. Hagámoslo. Hagámoslo. No lo podemos olvidar, es totalmente elemental. Y ahora cuéntanos, ¿cuánto plástico consumes al año? Puedes hacerlo dándole me gusta al grupo de Facebook Jóvenes en TV y utilizar nuestro hashtag elemental para dejar nuestros comentarios. Nos encanta leerlos. Y para seguir en la reflexión, te invitamos a ver un capítulo de Agenda Verde. Va a estar muy bueno. Y ahora sí, hasta un nuevo episodio de Elemental.